Este es el versículo clave para hoy. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Salmo 37:7. Por esto necesitas un momento de silencio en tu vida. Porque a veces, el mayor regalo que puedes darte es detenerte, respirar y escuchar el susurro de un nuevo comienzo. Cada mañana, antes de que el sol asome siquiera en el horizonte, Rafael iniciaba su ritual silencioso, casi sagrado. Caminaba descalzo, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies, hasta el viejo sillón junto a la ventana. Con una taza de café caliente entre las manos, se sumía en el silencio, dejando que la quietud lo envolviera. Observaba cómo la luz del alba, tímida al principio, iba transformando la penumbra en promesa, pintando de dorado las paredes y llenando la habitación de una calma especial. Los árboles despertaban lentamente, las casas vecinas encendían sus luces una a una, cada ventana iluminada era un pequeño universo lleno de historias y sueños por comenzar. En ese instante, Rafael no era empresario, ni padre, ni esposo, no llevaba etiquetas ni responsabilidades, solo era un hombre, sentado en busca de paz, intentando reconectar consigo mismo. No rezaba con palabras, sino con silencio. Esperaba respuestas de un Dios que, aunque parecía ausente, se manifestaba en la quietud y en el murmullo del amanecer. Allí, el peso de sus preocupaciones se disolvía, aunque fuera solo por un momento. El silencio le permitía soltar el miedo, la ansiedad y el cansancio acumulado. El café se enfriaba lentamente sobre la mesa, marcando el paso del tiempo, mientras la luz crecía y llenaba la sala, recordándole que cada día es una nueva oportunidad. No había grandes epifanías, ni respuestas claras, solo la certeza tranquila de que el día siempre regresa, sin falta, trayendo consigo nuevas posibilidades. Ese simple hecho, la fidelidad del amanecer, era suficiente para que Rafael encontrara fuerzas y siguiera adelante, un día más. El silencio de Dios era profundo, a veces abrumador, pero el amanecer nunca fallaba, y en esa constancia encontraba consuelo, y en esa fidelidad diaria, en la promesa renovada de la luz, Rafael encontraba esperanza, y la certeza de que, pase lo que pase, siempre habrá un nuevo comienzo. La ferretería El Yunque Firme era mucho más que un simple negocio, era el legado de su padre, un símbolo de esfuerzo y perseverancia familiar. Rafael luchaba cada día por mantenerla viva, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los grandes comercios y las cadenas modernas habían vaciado sus pasillos. La campana de la puerta sonaba cada vez menos, y el bullicio de otros tiempos se había convertido en un eco lejano. El silencio se apoderaba del local, llenando el aire de incertidumbre. Cada mañana, Rafael abría la tienda con esperanza, ajustaba inventarios, limpiaba herramientas que nadie compraba y ordenaba los estantes con esmero, aunque supiera que tal vez nadie los recorrería ese día. Las cuentas en rojo y las llamadas de proveedores eran un recordatorio constante de su lucha diaria. Las facturas se acumulaban y el teléfono sonaba con insistencia, trayendo más preocupaciones que soluciones. Aún así, Rafael atendía a los pocos clientes fieles con dignidad y amabilidad, agradeciendo cada conversación y cada venta, por pequeña que fuera. Sabía que esas personas eran el corazón que aún latía en su negocio. Por las noches, el silencio era más pesado, la desesperación más cercana. El cansancio se sentía en los huesos, y la soledad llenaba cada rincón de la tienda. Sin embargo, cada mañana, recordaba el amanecer y encontraba fuerzas para resistir un día más, aferrándose a la esperanza de que todo podría mejorar. No entendía el silencio de Dios, pero seguía adelante, confiando en que su fe y su esfuerzo no serían en vano. Su fe era probada en cada pasillo vacío y en el eco de sus propios pasos. Pero Rafael sabía que la verdadera prueba era no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando la resignación comenzaba a ganar, una mañana la campana sonó con fuerza. Un arquitecto, el señor Morales, buscaba piezas antiguas para un proyecto de restauración. Rafael, mostrando su conocimiento y su inventario olvidado, se sintió útil de nuevo. Morales le ofreció un contrato de exclusividad. No era la salvación, pero sí un salvavidas. De pronto las estanterías dejaron de ser un mausoleo y se convirtieron en un tesoro. La respuesta llegó en el momento menos esperado.
Como un susurro, no un estruendo, Rafael comprendió que su perseverancia no había sido en vano. Había estado preparándose, sin saberlo, para esta oportunidad. Justo cuando la ferretería revivía, una sombra cayó sobre su hogar. Julián, su hijo, enfermó. Lo que parecía un resfriado se convirtió en una enfermedad sanguínea rara. El hospital se volvió su mundo, el miedo, su compañero constante. Rafael no podía arreglar esto con herramientas ni contratos, solo podía estar presente. Su fe, antes probada por la escasez, ahora era zarandeada por el dolor más profundo. Elena y él se distanciaron, cada uno procesando el dolor en silencio. Rafael buscaba paz en la cafetería del hospital, rezando por fuerza, no milagros. Solo podía ser el pilar que su familia necesitaba, aun cuando sentía que se desmoronaba. La recuperación de Julián fue lenta, sin milagros espectaculares. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa, un análisis mejor, una fiebre ausente, una sonrisa. Rafael aprendió a valorar lo extraordinario en lo ordinario. La respuesta a sus oraciones fue un proceso, no un evento. Dios no gritó desde el cielo, pero susurró a través de médicos y la resiliencia de su hijo. El alta llegó con calma, no con júbilo, y Rafael sintió que había cambiado. Aprendió a no dar por sentada la normalidad. El regreso a casa fue un renacimiento. El silencio era ahora paz. Rafael retomó su ritual, pero ya no buscaba respuestas, solo agradecía. La vida cotidiana, frágil y normal, era la respuesta más elocuente de Dios. Con la crisis superada, un nuevo silencio surgió: la distancia con Elena. Habían sido un equipo logístico, pero no emocional. La intimidad se había perdido. Las conversaciones eran funcionales, el abismo entre ellos palpable. Rafael veía en Elena el mismo cansancio y dolor que sentía él. Se habían convertido en islas, separadas por palabras no dichas. La soledad acompañada era difícil de sobrellevar. Recordaba los primeros años juntos y sentía nostalgia. Comprendió que esperar no bastaba, debía actuar. La reconciliación requería romper el silencio, aunque fuera torpemente. Una noche, Rafael tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su relación con Elena. Decidió hablar con ella, rompiendo la rutina silenciosa que se había instalado entre ambos desde hacía semanas. El ambiente en la cocina era tranquilo, iluminado por una luz cálida que invitaba a la intimidad y la sinceridad. Mientras Elena lavaba los platos, Rafael se acercó y, con delicadeza, tomó el paño de sus manos. Comenzó a secar los platos junto a ella. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Era su manera de decir: estoy aquí, contigo, dispuesto a compartir no solo las tareas, sino también las cargas emocionales. Con voz temblorosa y una expresión vulnerable, Rafael se atrevió a confesar: nos hemos perdido un poco. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de honestidad y temor. Elena, sorprendida por la franqueza de Rafael, admitió que también se sentía sola. Siempre había creído que él era el fuerte, el que nunca flaqueaba, pero en ese momento comprendió que ambos estaban luchando en silencio. Las palabras comenzaron a fluir entre ellos, primero con dificultad, como si costara romper el hielo, y luego con una urgencia inesperada. Era como si ambos hubieran estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Hablaron de sus miedos, del agotamiento acumulado y de cómo, sin darse cuenta, habían levantado muros para protegerse del dolor. Compartieron preocupaciones que nunca antes se habían atrevido a decir en voz alta. No hubo reproches ni culpas, solo confesiones sinceras y liberadoras. Cada palabra era un paso hacia la comprensión mutua. En esa conversación, redescubrieron el camino de vuelta el uno al otro. Se miraron a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban realmente conectados. Las lágrimas que brotaron no eran de tristeza, sino de alivio. Era el peso de la soledad y el silencio disipándose poco a poco. Cada palabra, cada gesto, era como un ladrillo que ayudaba a reconstruir el puente entre ellos, un puente que había estado a punto de derrumbarse. Rafael comprendió entonces que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión consciente de comunicarse, de ser vulnerable y de elegir al otro cada día, incluso en los momentos difíciles.
se dieron cuenta de que el silencio más peligroso no era el de las discusiones, sino el que crecía lentamente entre ellos, separándolos sin que se dieran cuenta. Al romper ese silencio, encontraron una intimidad más profunda, forjada en la adversidad y en la valentía de abrir el corazón. Así, juntos, comenzaron a escribir un nuevo capítulo en su historia. La vida encontró un nuevo ritmo. La ferretería prosperaba, Julián reía, y Rafael y Elena conversaban de nuevo. Un domingo, Rafael encontró la Biblia familiar y leyó un pasaje de Isaías. A tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. Recordó sus muros de desesperación y vio cómo se habían transformado. La salvación no era ausencia de problemas, sino fuerza para atravesarlos. Jehová te será por luz perpetua. Rafael comprendió que la verdadera luz era la fe. Su valor no residía en logros, sino en algo más profundo e inmutable. La restauración llegó, no como esperaba, sino de una manera más significativa. Esa noche Rafael llamó a Elena y Julián al jardín bajo las estrellas. No había celebración, solo la necesidad de compartir ese momento de plenitud. Sentados en el césped, miraron el cielo en silencio, sintiéndose pequeños y maravillados. Gracias, susurró Rafael, agradeciendo por el silencio, las pruebas y las respuestas inesperadas. Elena tomó su mano. Julián apretó la de su madre. Eran 3 puntos de luz, unidos por amor y resiliencia. Rafael entendió el valor de confiar sin explicaciones. La fe era aprender a vivir con preguntas, sosteniendo la esperanza. El tiempo de Dios no se mide con relojes humanos. Sus silencios son espacio para crecer. El silencio, antes tormento, se transformó en comunión y paz. El tiempo de Dios, siempre perfecto,